Hoy el pasaje bíblico está en San Juan capítulo 6, versículo 40, y trata de la voluntad de Dios o cómo identificar la voluntad de Dios. Dice la lectura: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En estos tiempos que vivimos es muy complejo identificar la voluntad de Dios. Muchos y muchas veces nosotros también luchamos por encontrar la voluntad de Dios. Pero el pasaje nos invita a algo muy interesante. Jesús mismo nos da algunas directrices para entender la voluntad de Dios. Una de ellas es creer en Jesús. Es imposible hacer la voluntad de Dios sin creer en Jesús. Debemos creer a Jesús como un Señor y como el Salvador de nuestras vidas. Por eso dice: el que cree en Él tenga vida eterna, y yo le voy a hacer todo lo demás. Segundo, dejar que esa fe, esta creencia transforme nuestras vidas, renueve nuestras mentes. Como dice el apóstol Pablo, que busquemos lo agradable y perfecto, según Romanos 12:2. No vivan según criterios de este tiempo. El tiempo de hoy es un tiempo muy convulsionado, de incertidumbres, de lo imprevisible, podríamos decir. No podemos predecir nada. No imitar conductas o costumbres. Transformarse. Esa transformación es agradable y perfecta, según el apóstol nos dice. Pero por eso que necesitamos ser humildes delante de Dios y buscar también mantenernos frente a Dios en paz y buscar las cosas del Señor. Pueden ser cosas sencillas, pueden ser cosas muy grandes, o pueden ser también combates espirituales, ¿no? Buscar el consejo de alguna persona que nos puede ayudar, algunos que nos conocen, aquellos que nos pueden ayudar a discernir la voluntad de Dios. En ese sentido, la voluntad de Dios a veces no es que yo haga mis caprichos, sino que sumarse a Él, y Él nos va a mostrar cuáles son las cosas buenas y agradables. Así que entendimos que creer y dejarse transformar por Jesús. Hay un tercer lado que quisiera decirles también. Dejarse o identificar la voluntad de Dios tiene su lado doloroso. La voluntad de Dios. Jesús mismo planteó un camino estrecho, camino difícil. Sobrepasar, superar y ver más allá de lo que vemos. A veces el espacio y el tiempo no nos permiten ver. Y a veces gran parte de la voluntad de Dios ya se cumplió en nuestros días. Pasamos por el valle, pasamos por lugares difíciles, pero Cristo está sobre todas las cosas. Hay un viejo himno que dice que Dios es la montaña, o Dios de la montaña. Dice que pasamos por los valles, pero Dios siempre está en la montaña, lo más alto. Jesús, en su humanidad, pidió mismo antes de ir a la cruz: Señor, Dios, pásame de esta copa, el sufrimiento. Estamos acostumbrados al delivery, la fe del ya o del Rappi, llamado por delivery, que viene en 2 minutos. Pero siempre sabemos que el Señor tuvo la razón. No es solamente buena la voluntad de Dios, sino también es perfecta, superadora e inmejorable. Así que bueno, quisiera terminar compartiendo esta porción diciendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios también nos lleva a fortalecernos. Ese camino doloroso nos lleva a ser más fuertes en los tiempos que pasamos. Un hombre en Brasil, en una situación de trabajo, se acercó a un playero que vendía combustible y dice: ¿cómo estás? Y él dice: mira, estoy preparado para lo peor, pero esperando lo mejor. Qué interesante, ¿no? Un hombre que
seguramente estuvo maduro. No sé si en su fe, pero estuvo maduro en su vida, ¿no? Esta voluntad de Dios tiene su lado también doloroso, pero nos hace fuertes, nos hace esperanzadores. Y quiera Dios que estas palabras te ayuden a creer, a humillarnos delante de Dios y también saber que si hay dolor, Dios está para socorrernos. Así que Dios te bendiga mucho. Quisiera decirte solamente, Señor, bendecí a aquellos que escuchan este audio, donde están, cualquiera sea su situación, sean bendecidos, tanto en su fe como en su autoridad para vivir esta vida. Donde estén, en la situación que estén, que la voluntad de Dios sea encontrada en el nombre de Jesús. Amén.